la noción de, de ese propósito del cual hablamos mucho hoy en día. De hecho, se buscan marcas con propósito, se buscan empresas con propósito. Es un poco la finalidad, el objetivo. De hecho, antes de esta pandemia se hablaba mucho de los millennials que buscan trabajar en lugares con propósito, etc. Entonces es algo que suena mucho y yo quería de una cierta forma hacer un punto sobre eso y también darles un poco mi percepción personal sobre lo que significa para mí, por supuesto, el propósito y lo que para mí tiene como significado el conseguirte con tus raíces, con tus valores esenciales y dónde están esos puntos más orientados a la acción. Yo soy muy de actuar, muy de plantear resultados y creo que eso viene también de mi pasado. Y es allí donde quisiera compartir con ustedes también usar el chat para que vayan dejando su feedback, que me vayan haciendo preguntas, que vayan también planteando lo que para ustedes es un elemento esencial. Me pregunta Diana si voy a grabar. Tienes razón, vamos a grabar esta presentación que no había puesto lo de grabar. Vamos a poner a grabar para que esté grabada y vamos a volver a empezar a compartir la pantalla. Aquí estamos compartiendo pantalla. Vamos para allá, para acá, listo. Bien, entonces la noción fundamental de este intercambio, les decía, es también alimentarme y alimentarnos juntos de las remarcas que ustedes van a poner en el chat. Eso va a ser muy importante. Y de ir teniendo este tipo de encuentros. Yo diría que casi que todos los sábados, si puedo, encontrarme con ustedes e ir avanzando. Aquí no se trata de ser el autor de una nueva teoría, sino de realmente trabajar juntos en este periodo, crear un pensamiento colectivo de lo que nos va a permitir ser más asertivos en los tiempos venideros. La primera lámina, me dicen si se ve bien, la primera lámina que comparto es una lámina que tuvo muchísima importancia para mí a lo largo de muchísimos años. Cuando les hablo de muchos años, es realmente algo relativo vamos a hablar de 15, 16, 17 años desde que presento este tipo de lámina. Y esta lámina surge con la voluntad de explicar quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, dónde están más o menos mis fundamentales, dónde puedes llamarlo inclusive un poco tu CV. Y de hecho lo usé para eso. Yo durante varios años animé un MBA en la Tulane University de Nueva Orleans. Ellos se desplazan por todo el mundo, entonces en función de la ciudad donde yo estaba, si coincidía con el viaje de los alumnos, podía ser París, Dubái, Nueva York, una vez fueron a Singapur también, pues coincidían y yo hacía una presentación sobre estrategias, sobre negocios, sobre cuenta de explotación, que es son mis temas preferidos, y tenía esta lámina. Y esta lámina, de hecho, aquí la simplifiqué para que ustedes la vieran de una forma más clara, pero es una lámina que yo fui complexificando, de hecho. Una lámina donde inclusive integré elementos de quienes eran mis mentors, integré elementos de quienes eran las personas con las que yo interactuaba más en ciertos años de mi vida, y poco a poco fui generando un razonamiento de nacer y también morir en un momento. Entonces, esta lámina tiene muchísimas consecuencias porque de ella nace, evidentemente, la red social Origin nace de esta lámina, y también tiene consecuencias con esa conversación que vamos a tener hoy sobre el propósito. Aquí lo fundamental es integrar que todos ustedes pueden hacer este trabajo. Y yo creo que más que nunca hay que planteárselo. Y hay que
hay que aprovechar de un momento de cuarentena, de un momento de relativo, en inglés dicen step back, de una cierta forma darse un poco de aire, tomar un paso atrás, no estar contra la pared, como dijo hoy en su post Michael Melamed, en donde hay que realmente tomar un poco de distancia y decirse, bueno, de dónde vengo y a dónde voy. Entonces muchas veces cuando tratas de plantear el propósito, se te olvidan tus raíces, se te olvidan tus victorias, las cosas que has logrado, las cosas que te han impactado fuertemente. Y esto es muy importante sin entrar dentro de un razonamiento psicanalítico, porque no es la idea, pero sí un razonamiento de visión de dónde empieza tu vida, y poco a poco te vas dando cuenta de la importancia que tiene el mirar hacia atrás también. Steve Jobs dice, los puntos se conectan hacia atrás, y de verdad que sí, los puntos se conectan hacia atrás. Es la única forma que tienes, sobre todo en estos momentos de muy, muy poca visibilidad, de tu poder entender algo. Cuando te digo entender algo, es entender algo de nuestras vidas, entender algo de nuestra existencia. Y eso para mí es un poco la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué está pasando? ¿A dónde vamos? Es una pregunta, y vas a ver poco a poco con la experiencia que está muy, muy conectada con el tiempo. Todas tus preguntas tienen que ver con el tiempo. Tienen que ver de lo que pasó ayer y lo que tú quieres que pase mañana. Y en esas preguntas que tienen que ver con el tiempo, la inmensa angustia del ser humano es de, finalmente, no tener una real, concretamente, porque puede ser Albert Einstein y hablar del tiempo, pero es muy complicado. No sabes si el futuro existe y no sabes qué pasó con lo pasado. El pasado desaparece, las personas desaparecen, las situaciones se van borrando. Entonces sí es verdad que yo pudiese inclusive pasar horas. De hecho, en mis conferencias he pasado muchísimo tiempo compartiendo esta lámina, porque es la lámina realmente de mi vida. Y cuando tú hablas de tu vida, ya sea, imagínate que sea tu organización, y cuando hablas de los puntos de donde nace tu organización, tu empresa, tu compañía, tu emprendimiento, y los puntos a donde tú quieres que eso vaya, pues la gente conecta muchísimo más fácil, porque la gente, como ustedes en este momento, creo que cada uno de ustedes están diciendo, ok, yo a los 0 años, yo a los 10 años, son los números que tienen abajo, yo a los 20 años, yo a los 50 años, yo a los 80 años. Y es un ejercicio de verdad, cuando lo ves así, se ve relativamente sencillo. Y lo es sumamente sencillo. Y aquí, claramente, uno de las enseñanzas claves que quiero transmitirles es de hacer este ejercicio. Háganlo. Traten de realmente expresarlo, traten de... Si quieren, les haría un tutorial de cómo hacerlo en PowerPoint para que les salgan las imágenes así de bonitas y así con la parte de video arriba y la foto abajo, si quieren hacer una lámina más animada. Pero les ruego realmente de plantearse este ejercicio. Volveré a esa lámina porque quisiera también dar algunos detalles, y buenas noches a todos. Igualmente, gracias por sus comentarios, los voy leyendo al mismo tiempo que hablo. Y ay, tan bella, Diana, por el podcast desde casa. Y volveré sobre esto, les voy a hablar un poco de las fundaciones y digamos, de los elementos claves que te permiten construir esta lámina como la he ido haciendo. Y más allá de plantearlo, plasmarlo en una lámina, lo importante, por supuesto, es que esto tenga consecuencias sobre tu vida en general y tenga consecuencias sobre justamente tu propósito, a dónde vas a dirigirte a nivel profesional y personal, a dónde vas yo agregaría, porque hablamos mucho de la parte personal, hablamos de la parte
profesional, yo diría que hay que empezar a hablar de una parte colectiva, de esa tribu digital, cuál es el propósito de esa tribu real, perdón, no solamente digital, a dónde tú estás llevando a la gente que tú amas y la gente que te ama. Y eso es muy importante, por eso insisto mucho con imágenes familiares, que pudiesen ser también imágenes de equipos de trabajo, porque tú te tienes que hacer esa pregunta. ¿A dónde estás llevando tú por tu lado ese montón de gente que está contigo? Otro elemento clave, solo no vas a hacer nada. De hecho, sola o solo, tú no eres nada. Somos seres colectivos, somos eminentemente el resultado de muchísima gente, como se los ponía en el video, somos el resultado de un gesto de los que nos precedieron, y eso es muy importante. Y tú, que lo quieras o no, vas a hacer la síntesis de eso y vas a tener más o menos o menor conciencia de la importancia de las personas que te han precedido, las que te están acompañando y las que te van a acompañar en un futuro. A nivel más de principios de trabajo, es importante tomar conciencia que el tiempo, ya que les iba a mostrar una doble lámina, que el tiempo tiene, lo pudiésemos visualizar. Voy a tratar de que, como estoy compartiendo con ustedes, hay un delay en las láminas. Para nosotros visualizar el tiempo es importante tratar de tener concretamente un punto de referencia. El primer punto de referencia que comparto con ustedes es el reloj de arena. Y en este reloj te das cuenta que constantemente vivimos en una tentativa de prever el futuro, en una angustia permanente en el momento presente, ahora más que nunca. Ahora sí es verdad que lo tienes encima, no sabes ni siquiera si vas a comer, si te vas a poder alimentar el mes que viene. Y por supuesto acumulamos pasado, ahora más que nunca, y me encanta poder compartir con ustedes este tema de acumular el pasado, porque justamente ahora más que nunca el pasado se vuelve algo acumulado, algo realmente casi que prácticamente que inútil y prácticamente que poco productivo en función de lo que está sucediendo y de la muy poca visibilidad que tenemos de lo que va a pasar en el futuro. Entonces entramos en esta otra lámina, que es un poco una construcción loca, en donde visualmente les pongo juntos dos relojes de arena y les hablo realmente de la herramienta o de la máquina para ustedes poder construir propósito y construir desenlaces interesantes en sus vidas. Y cuando hablo con estudiantes, cuando hablo con gente que amo, les estoy poniendo en visual, estoy compartiendo con ustedes algo que para mí es un regalo. O sea, para mí esto que estás viendo es absolutamente genial, ya sea que lo compares o lo lleves a lo que estamos haciendo en la red social, en Urigi, o a toda tu vida, porque funciona también en todas las redes sociales, funciona en tu vida digital, en tu vida real, funciona en tu forma de interactuar con la gente, y cuando no lo haces, pues te das cuenta porque a veces las cosas dejan de funcionar. Me dicen por favor por el chat si todo fluye a nivel de la pantalla, si pueden ver bien, porque tengo quiero que el internet esté impecable. Me dicen si se ve bien el doble reloj de arena. Entonces, aquí lo que quiero compartir es que si tú te concentras en una noción de que el pasado y el futuro son conceptos que puedes utilizar, que puedes trabajar, que puedes justamente manipular, entonces todo cambia. Y ya no es una noción, digamos, una noción pasiva, llena de angustia, llena de presión, sino que se vuelve una noción realmente de acción y de
de storytelling y de perspectiva. Y ahí voy a entrar un poquito en detalle. Déjenme ver aquí qué pasa con Zoom, que tengo un pequeño desfase en mi Zoom y está como... vamos a ver si vuelvo a empezar. Díganme, ya va, que tengo a los de Zoom aquí como... Déjenme volver a los de Instagram. Hola Instagram. Ya vamos a seguir, que los de Zoom se me quedaron esperando. No sé si me ven ni siquiera. Voy a tratar de recuperar la sesión de Zoom. Entonces acá lo que están viendo en esta noción justamente de pasado, presente y futuro es la importancia realmente del storytelling. Es la importancia realmente de echar cuentos. Y últimamente, como la red está creciendo muy rápido, estamos en esa noción de que la gente se desespera porque, por ejemplo, no consiguen suficiente interacción. Te puede pasar también en Instagram que publicas algo y no sabes si hay interacciones, no recibes, como dicen algunos, amor suficiente y te desesperas un poco. Y te desesperas porque quizás no estás insistiendo lo suficiente en el storytelling, no estás trabajando lo suficiente tu narrativa y te concentras mucho en querer, si estás proponiendo algo, si estás queriendo explicar algo, te concentras mucho en la explicación y muy poco en el porqué. Y el porqué está guardadito en tu narrativa. Y el porqué lo tiene todo el mundo en mente. Todo el mundo siempre está pendiente de los por qué. ¿Por qué esta persona me está diciendo esto? ¿Por qué está pasando aquello? ¿Por qué esta persona me está preguntando justamente? Sí, ya me vuelvo a conectar. Lo que pasa es que se cayó en Zoom. Gracias. Estoy en Instagram también. El por qué es algo que está muy, muy presente y el por qué está directamente conectado a justamente tu cuento. ¿A dónde está esa historia? ¿A dónde está ese pasado que, como se los digo acá, sigue sucediendo? Y ese pasado es muy, muy importante. Tú puedes también trabajar la noción de trabajar el pasado. Tengo un amigo que me dice, tú el pasado lo puedes cultivar, lo puedes seguir manipulando para bien. Llamarías eso inclusive tu mitología personal. Tú puedes decidir si vas a hablar de cosas justamente que puedan ser útiles a tu presente o cosas que al contrario no van a ser útiles para tu momento presente. Y eso es muy importante. El pasado es un capital, es una reserva y como lo dice Steve Jobs, como se los decía antes, tú conectas los puntos hacia atrás. Tú puedes realmente, cuando hablamos del pasado, pasa también cuando trabajas la historia o te lees una leyenda, un cuento, tú puedes perfectamente conectar los puntos. Cuando tú, por ejemplo, cuando tú ves el trabajo de los guionistas que trabajan en la creación de una película, tú puedes perfectamente conectar esos puntos y crear secuencias y justamente llevar a tu audiencia, como la ves en una película, que tú puedes hacer flashback, puedes regresar, adelantarte. Es muy interesante ver en el cine digamos, la utilidad de conectar los puntos y hacerlo en el orden que tú quieras. De hecho, cuando tú ves una película en donde ves hace 3 días o 3 días después y que juegan justamente con el flashback, eso tiene inclusive un nombre, que es el famoso flashback, y back forward, que te vas hacia adelante y hacia atrás, hay cineastas que exageran, pues si logras que tus espectadores y tu audiencia, tus seguidores, las personas que tú quieres que te compren, que interactúen contigo, si logras a que ellos justamente puedan entender de qué va, ganaste. Tu película va a ser un peliculón. Y tu vida funciona como una película. Y eso es un interesante finding, un interesante encuentro que yo quería compartir con ustedes hoy, que es justamente que tu vida funciona como una película, como una excelente película. Entonces, el pasado, si lo ves en esta lámina, repito, antes veíamos el pasado como algo que se va acumulando
el futuro como algo que inclusive te pesa en tu momento presente, pues la angustia es eminentemente permanente. Tú vives en la angustia. Con el modelo que les estoy presentando, pues la angustia desaparece totalmente. De hecho, tú te concentras completamente en el presente, te das cuenta que lo único que realmente existe es el momento presente y te vas abriendo mucho más a las oportunidades y confías un poco menos en la planificación. Y esto es un punto muy importante que quería compartir con ustedes, que es en estos momentos sobre todo, que hay que realmente darse cuenta, no sé si tomar conciencia, que solamente quizás el 10%, y estoy siendo sumamente generoso sobre de lo que tú vives, quizás el 10% puede ser planificado. Y que justamente más del 90% de lo que tú vives, experimentas, pues no ha sido planificado. Entonces me dicen, no es verdad, mi vida ha sido excelentemente planificada, he hecho planes para todo. Tengo un plan de acción para mi empresa, un plan de acción para mis estudios, un plan de acción para mi vida. Yo digo, ajá, pero tu pareja estaba en el plan de acción. El amor de tu vida estaba en el plan de acción. Cosas buenas y cosas malas no están en el plan de acción. Entonces, cuando yo veo a una persona fumar, y no tengo nada en contra de las personas que fuman, porque yo entiendo perfectamente que te provoque fumar o imbibirte de alcohol, pues justamente no estás planificando nada. Porque si estuvieses planificando, estuvieses muy consciente en dónde va a terminar todo eso. Y va a terminar potencialmente en un ataque al corazón, en una crisis cardíaca, en un infarto, en un problema pulmonar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú aceptas que tu vida no va a ser exitosa o no exitosa en función de una planificación, yo agregaría inclusive, como ahora que todos vamos a tener que ser todos emprendedores, autoempleados, en una situación en donde desaparece el empleo y que la economía a nivel global se vuelve una economía compartida entre pares, pues te vas a dar cuenta de lo importante que es actuar y actuar en función de un storytelling y de una visión prospectiva. Entonces la visión prospectiva inquieta muchísimo, porque las personas realmente prospectivas, llamaríamos las personas realmente soñadoras, son personas que no planifican. Entonces muchas veces, de hecho en nuestras sociedades cartesianas, el soñador es muy mal visto porque es una persona que no planifica, es una persona que vive con la cabeza en las nubes, como dicen, y es una persona que realmente no está lo suficientemente anclada en la realidad de una planificación. Por eso muchas veces los grandes soñadores son muy criticados por la sociedad, son inclusive rechazados. Y allí les agrego, tú puedes ser un gran soñador, pero es sumamente importante tener una gran narrativa, tener una bella historia. Tú tienes que alimentar ese sueño en el presente. Y acá, si me atardo mucho, es que realmente quería compartir con esto con ustedes, luego les hago un esquema mejor y volvemos a la primera lámina de mi historia de vida para que veamos elementos concretos y ejemplos concretos. Voy a tratar de realmente, porque para mí es muy importante compartir con ustedes esto, porque realmente es fundamentalmente un poco loco, pero también muy, muy importante. Es una maquinaria para tú poder justamente hacer que tu presente sea muchísimo más eficiente. Y lo único que tiene que ser eficiente es tu presente. Si tú me dices, no sé, mi plan es hacer dinero, entonces te pregunto, ¿tú quieres hacer dinero ahora o dentro de 30 años? Porque si tu plan es hacer dinero dentro de 30 años, nos vemos en 30 años. Si tu plan es lograr tus estudios o lograr una calificación o lograr lo que sea, es muy importante que tú te plantees eso dentro de una lógica justamente del presente, de la acción. ¿Qué estás haciendo hoy para que eso pueda suceder? Y allí te das cuenta de la importancia fundamental de que solo tienes el presente, solo tienes hoy, solo existe hoy. Y eso a mí me fascina, porque es verdad. Entonces allí, en momentos en donde desaparece, o
O sea, la evidencia hoy, y lo ves en los procesos de análisis de grandes economistas, de grandes analistas que instantáneamente ahorita nos están llenando la cabeza de que era, por un lado, que se hubiese podido anticipar el problema del coronavirus, por otro lado, empiezan ya a teorizar sobre si es una gran depresión, si es una recesión, si es una crisis económica, si ya no va a haber empleo, sí, ya empiezan a crear sistemas para justamente impedirte generar prospectiva, porque la prospectiva es quizás el final de los economistas y analistas en todo género. Y siento mucho, y sé que no voy a ser muy apreciado a veces porque estoy tirándole a muchos economistas, a muchos, no a todos. De hecho, tengo economistas muy amigos que trabajan en modo prospectivo, pero es cierto que están teorizando un poco facilito. Es fácil decir ahora que estamos entrando en una gran crisis. Claro, ¿sí? Con tantos millones de desempleados en Estados Unidos, yo pienso que es fácil decir, no tienes que tener una bola de cristal para tú decir que hay una gran crisis. Entonces es muy importante desconfiar mucho de esos análisis de hojalata, de esas filosofías baratas. Sí, voy a regresar al Zoom, perdonen. Estoy reiniciando todos los temas de la computadora porque la computadora se saturó. Entonces, lo que quería expresarles es la importancia fundamental de justamente concentrarse en el presente. Pero para que el hecho de concentrarte en el ahora, y es lo que les regalo en esta imagen, sirva de algo, pues es muy importante tener un storytelling y una visión prospectiva. Entonces voy a un poquito definir mejor el tema del storytelling y de la prospectiva. La narrativa realmente está conectada con el pasado, es el cuento, es la leyenda, es la historia, qué pasó con tus ancestros, qué pasó con tu propio pasado personal, pero el pasado de tu pasado de tu pasado, inclusive cuando tú te unes a una cultura, pues estás cultivando el pasado. Cuando tú te sientes identificado por una nacionalidad, por una historia, pues estás cultivando el pasado. Eso es narrativa. No es solamente tener una historia increíble. Yo muchas veces, evidentemente, utilizo el ejemplo de que yo crecí en la Gran Sabana, porque es una narrativa increíble y sumamente, digamos, interesante. Pero no todas las narrativas tienen que ser narrativas personales. Pueden ser narrativas culturales, colectivas, empresariales. Es muy interesante tener esas narrativas. Y allí estás echando el cuento. Allí estás justamente cultivando tu pasado, y a contrario de lo que veían acá, que es una visión en donde el pasado no sirve realmente y donde tu angustia hace que lo único que estás haciendo es un trabajo de previsión del futuro, pues justamente lo interesante acá es justamente trabajar el pasado como una materia prima, como algo que realmente te va a permitir hacer que tu hoy sea más interesante. Aquí en este esquema, ves la diferencia fundamental entre dos formas de actuar, entre dos formas de pensar, entre dos formas de ser. Y es allí donde ves abajo la frustración, arriba la zona de potencial. Abajo yo digo que es divergente y arriba digo que es convergente. De hecho, me van a ver usar mucho esa palabra de convergencia. La divergencia o zona de frustración hace que para ti el pasado es nostalgia, en el mejor de los casos, es añoranza, es mucho remordimiento, a veces lo compensas con un poquito de amnesia y tratas de ocultar las cosas y de sencillamente olvidarlas, y eso es muy, muy, muy terrible porque te despegas del pasado. Le ha pasado mucho a la cultura venezolana. Yo me acuerdo en mi juventud en donde decirle a alguien que era indio o decir indígena era sumamente peyorativo, pues era desvalorizar a la persona. Y eso significa que queremos olvidar nuestras raíces indígenas o inclusive africanas. Y eso es uno de los problemas de hoy de la venezolanidad. Es una cultura
que muchísimos años, en particular durante la bonanza, etcétera, etcétera, de la posguerra, trató de olvidar sus raíces, de borrarlas lo más pronto posible. Y eso genera mucha frustración porque evidentemente no sabes de dónde vienes, porque no eres europeo nacido en París y vives en una eterna frustración. De la misma manera, el futuro, en esa zona de abajo de frustración, pues tratas de transformarlo en anticipación, en angustia, en previsión, y estás completamente desorientado. Y allí hay una noción muy importante de sentirse desorientado, de sentirse angustiado, y ahí se los pongo. Tienes por un lado el olvido, la amnesia, la añoranza y la nostalgia, y por otro lado la impotencia. Ese sentimiento de impotencia, de sentir que no logras conectar con lo que quieres, que no logras obtener los likes que querías, la audiencia que quieres, las ventas que quieres, el éxito que quieres en tu carrera, no lo logras. Y este momento de cuarentena es sumamente interesante, porque es un momento de justamente se borra el futuro. De hecho, no se sabe si vas a tener vacaciones, no se sabe qué va a pasar en Navidades, lo ignoras completamente. Entonces aquí la visión del futuro ya no puede ser una visión, casi que desaparece. Algunas personas en cuarentena puede que disminuya inclusive ciertamente la angustia. Y eso es muy, muy interesante, porque al tú disminuir la noción de angustia, pues tu presente se vuelve muchísimo más productivo, muchísimo más interesante. Y allí empezamos a entrar en una noción diferente, en una noción justamente de potencial, y es la parte azul. La parte azul a mí me fascina porque ya les hablé mucho de la narrativa y les hablé de la perspectiva. Échame el cuento, cuéntame el sueño. Dime de dónde vienes y dime a dónde vas a estar. Pero eso me lo tienes que decir en tiempo presente, en ahora. Y allí esa convergencia transforma tu pasado en logros. Yo te voy a pedir que me hables de tus logros para conseguir tu propósito. Lo primero es decir, ajá, ¿dónde están tus logros? ¿Dónde están tus victorias? ¿Dónde realmente están tus grandes, en inglés se dice achievements? Y eso es muy interesante, porque allí el cuento se transforma en la leyenda. Tú debes ser tu propia leyenda. Anótense eso. ¿Cómo voy a ser mi propia leyenda? Inclusive a nivel colectivo. ¿Cómo a nivel colectivo voy a ser mi propia leyenda? Y el futuro es ahora. Cuéntame dónde quieres estar, cuéntame lo que quieres ser, cuéntame lo que quieres tener, cuéntame lo que quieres lograr ahora. Y allí el hoy, cuando es convergente, se transforma en una zona de poder, de potencial, de poder hacer las cosas. Si tú logras pegar tus logros con tus sueños, suceden cosas extraordinarias en el momento presente. Y allí tu propósito surge solito. Yo diría que ni siquiera, como lo ves mucho en los trabajos de Natura Hominis, de meditación, en los trabajos realmente de conectar con el presente. De hecho, la meditación realmente es conectar con el presente de manera muy, muy clara y concreta. Es conectar con el presente. Pues te das cuenta que ese presente se vuelve muy, muy interesante cuando está lleno de poder hacer las cosas y de tus logros. Y cuando tú pegas las dos cosas, en vez de volverte frustración divergente, te vuelves potencial convergente. Y allí tu propósito es una consecuencia. Te voy a dar varios ejemplos y también hablaré de algunos ejemplos personales. Pero imagínate que estás en un bote, en un barco, flotando en alta mar, que es un poco como nos vamos a sentir ahora muchos de nosotros, flotando en alta mar con lo que hay. Y ahí empezamos la noción de inventario. Cuando tú estás en alta mar, imagínate que te diste un golpe en la cabeza, no sé qué pasó, y te despertaste en un velero solo, sola, en alta mar. Está flotando el barquito, estás en alta mar y wow, ¿qué voy a hacer? Entonces, lo primero es ver qué tienes. Ese inventario. Si tienes agua, si tienes alimentos,
si el bote está funcionando en buenas condiciones. Esos elementos de ver que tengo son la narrativa. La narrativa está asociada a tus recursos. Ok, ¿qué tengo? ¿Qué va bien? ¿Qué más o menos tengo yo en mi barco? Y allí, Neymar, te perdiste, pero aquí estoy. Y allí voy a volver a conectar el Zoom, pero cuando la computadora quiera, porque hubo un problema, imagínate tú, yo tuve un problema de tecnología. En ese momento, cuando tú haces ese inventario, a nivel de propósito, esa es la narrativa. Entonces, muchísima gente se frustra muchísimo porque están en la zona de abajo de frustración. Entonces llegan, wow, es que nadie conecta con lo que yo hago, nadie compra mis tortas, nadie me escucha, nadie me pone likes, las cosas no están funcionando. Y es cierto, las cosas no funcionan porque no estás recibiendo ningún tipo de impulso, de motivación, te sientes desmotivada, desmotivado. ¿Por qué? Porque estás concentrado en la finalidad. Si tu angustia es cuando te despiertas en ese bote flotando en el océano, tu angustia es, wow, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y a dónde vamos a ir? Y no veo tierra firme, no veo a dónde dirigirme, pues te llenas de angustias. Entonces, lo primero que haría una persona experimentada en la navegación es, uno, ver tus recursos, ver si tienes agua, si tienes alimentos, ver si hay alguna, ¿sabes? Una entrada de agua, si se puede hundir el bote, ver si la cáscara, si todo el bote está en buenas condiciones, ver si el timón funciona, ver si las velas están enteras, si la tela de las velas no está rota, ver si tienes una brújula, ver si tú estás entero, si no estás herido. Ese inventario es tu storytelling. Entonces, en una entrevista profesional, tú tienes que hacer ese inventario. Tú tienes que hacer, bueno, hola, de aquí vengo yo. Y cuando tú haces tu inventario, vas a darte cuenta que tienes muchas cosas que decir, y ahí volvemos a esta lámina, muchas cosas lindas que compartir. Y eso es muy interesante. Tú tienes una vida, tú tienes muchos logros, tú has hecho muchísimas cosas en tu vida, eso ahora se va a volver mucho más importante que antes. Y en ese momento, cuando tú interconectas nuevamente, en vez de desconectar en tu tiempo presente, en vez de desconectar tus historias y tus sueños, tienes que conectar tus historias y tus sueños, tienes que conectar tus cuentos, tus logros y tus proyectos. Pero los proyectos no son para mañana ni para el año que viene. Y en estos momentos todos estamos tomando conciencia que los proyectos es hoy. Lo único que tienes es hoy. Lo único que cuenta es el presente. El presente se vuelve zona de potencial si solo si tienes un cuento y tienes un sueño. Si solo si tienes una narrativa que conecte con tus proyectos. Eso es sumamente importante. Y allí vuelves a la lámina que les estaba planteando. Allí vuelves. De hecho, esta lámina la voy a tener que volver a hacer. Hoy, porque tenía que hablar con ustedes, me puse a, justamente, trabajar el tema de poner, y lo ven ahí, los que alcanzan a ver, la noción de coronavirus en el 2020. O sea, ese loguito que está allí, que habla del coronavirus, wow, me cambia todos los planes a futuro. Mi viaje a la Antártida, mi partnership con los aviones Honda Jet, mi viaje al planeta Marte a los 70 años, todo está cambiando. De hecho, si está cambiando para mí, está cambiando para la humanidad entera. Entonces, toda mi planificación se viene abajo. Todas las cosas que yo eventualmente... Imagínate tú que uno de mis sueños es ir al Polo Sur. De hecho, es un sueño, es un proyecto, es algo concreto que realmente yo estoy preparando. Imagínate tú que yo hubiese ya comprado el pasaje para llegar al Polo Sur. Imagínate tú que yo hubiese adquirido ese pasaje para ir al Polo Sur, pues estuviese completamente perdido, aplazado, como para muchos los planes se acaban de venir abajo. Entonces, si volvemos a ese tema de la prospectiva, pues si yo tengo un proyecto
pero que ese proyecto no estaba dentro de un trabajo de planificación, sino de un trabajo de prospectiva, entonces ese proyecto no puede caducar porque sucede algo imprevisto. Ese proyecto caduca cuando es el resultado de una planificación, zona de abajo, de una angustia, de una previsión, porque evidentemente todas las previsiones, inclusive las mías, acaban de caducar. Entonces mi propósito, si está conectado con una planificación y con una previsión, mi propósito se vuelve sumamente frágil. Y ahí ves la diferencia entre las personas cuyo propósito es inestable y las personas que nunca cambian, que nunca varían su dirección y que pase lo que pase, llegarán a su objetivo. Y para que pase lo que pase, usted llegue a su objetivo, bien evidentemente que necesitarás a nivel táctico, puntual, elementos de planificación. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es cómo conectas con ese futuro que quieres lograr, y para que eso suceda, tú te lo tienes que traer al momento presente. Y ahí les voy a decir algo entre comillas, por favor, un poco jalado por los cabellos. Usted debe aprender a recordar el futuro. Eso es el propósito. Las personas que tienen un propósito, las personas que realmente se conectan con sus elementos esenciales, son personas que recuerdan el futuro. ¿Qué es recordar el futuro? Es soñar, pero soñar tan intensamente que eso que tú estás visualizando es real, real. Sí, la constancia, Caro, tiene mucha importancia y hay que adaptarse. Esos son elementos circunstanciales en el día a día. El tema de la adaptación, eso es el día a día, y la constancia conecta con tu narrativa. La constancia viene de cómo tú constantemente estás generando puntos hacia atrás, hacia tu cuento, y cómo te dices, bueno, la constancia, por ejemplo, si tú quieres ver si has tenido constancia en un entrenamiento físico, tú vas a ver cómo ha sucedido tu semana, cuántas veces practicaste tus ejercicios, cómo te has alimentado hacia atrás. Tú no sabes qué vas a comer mañana, pero sí sabes qué comiste ayer, qué comiste esta mañana, qué comiste toda la semana. Si toda la semana, en este caso somos muchos, te alimentaste solo de chocolate, pues estamos súper claros que esa constancia en alimentarte de chocolate va a tener consecuencias sobre justamente tu proyecto de tener un cuerpo increíble de modelo. No vas a tener un cuerpo de modelo si te alimentaste durante un mes de chocolate. Va a ser muy difícil eliminar toda ese azúcar y todas esas grasas. Correcto, Ramón. La disciplina es muy importante. La disciplina son elementos tácticos, circunstanciales, de cómo tú trabajas justamente tus logros y tus capacidades. La disciplina está conectada con la constancia. De esa manera, si yo les presento eso que están viendo, está conectado. Si tú quieres que funcione, necesitas mucha disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina, o lo que llama Caro la constancia, son elementos, disciplina y constancia, que te permiten no caer en la parte de abajo de la frustración. No dejarte llevar a la zona de divergencia en donde te vas a separar de tu presente y te vas a angustiar por lo que va a suceder y te vas a amargar por lo que ya sucedió. ¿Por qué no me fui de vacaciones el año pasado y dejé todo para el 2020? Me preguntan mucho si voy a grabar la presentación. Creo que sí. En principio lo voy a dejar grabado. Entonces, si me permite Instagram grabarla, porque mi computadora no quiso más, tenía demasiadas cosas abiertas. Entonces, muy importante, conectar con tu propósito es estar consciente que tu éxito viene de tus logros y de tu capacidad a decirte constantemente que puedes hacer las cosas. Entonces, para tú entrar en esa zona de potencial y de poder hacer las cosas, el futuro no puede ser para mañana. O sea, no dejes para mañana, eso es muy importante. Y allí interviene la noción de disciplina y de constancia, como dicen Ramón y Carolina. Entonces, el tema de la constancia y la disciplina
está conectado con tu capacidad a justamente echar tu cuento y contar tu sueño constantemente. Cada mañana usted se despierta y dice que hoy va a ser un día de éxito, conectado con que ayer fue un día de éxito, fue un día, tienes que instantáneamente decirte en qué ayer fue un día positivo, interesante, fue un día que puede ayudarme a que hoy también sea un día positivo e interesante. Entonces constantemente estás concentrada en el hoy y constantemente ese hoy se alimenta de las dos dimensiones del tiempo, del futuro y del pasado. Si volvemos al reloj de arena, este reloj de arena que te muestra un flujo del tiempo, finalmente se contradice de una cierta forma, porque la arena, ¿de dónde viene? ¿Dónde está? La arena ya está existiendo, el reloj te lo dice. En el reloj de arena, la arena está en el futuro, está en lo que no ha sucedido. Entonces ahí te das cuenta de lo importante de tener esa reserva de proyectos, de sueños, para alimentarte en el presente. Ahí te das cuenta de la importancia de que tu futuro sea algo que exista, sea algo que te traes al presente concretamente. Por eso es tan interesante hablar con personas que tienen miles de sueños, miles de proyectos, miles de cosas. Pero esas personas, si no te hablan de lo que hicieron, de su porqué, de sus orígenes, pues pierde consistencia. Por eso es tan importante presentarles esto, en donde si tú tienes un storytelling, tienes un pasado que existe, que te traes al presente, que cultivas y que ese pasado conecta con tus metas en el tiempo presente, pues allí tú conectas con la persona. Si yo te digo, yo quiero reemplazar dentro de más o menos 5 años, reemplazar a Facebook como propuesta digital, tú me vas a decir, este tipo de verdad que está tocado. Facebook es demasiado grande y nadie va a preocupar a Facebook. Pues yo sí te digo que mi trabajo y el trabajo de mi comunidad y de mi equipo y de ustedes como usuarios, seguidores, es de desplazar a Facebook en los próximos años. Entonces, para yo probarte que eso va a suceder dentro de mi actualidad, yo tengo que conectarte con mi narrativa. Tengo que decirte por qué, de dónde vengo, todo lo que yo abandoné para llegar a donde estoy. Entonces vas a empezar a conectar cuando te digo, te voy a hablar de mis 20 años de carrera corporativa, de cómo pasé 2 décadas preparándome para desplazar a Facebook. La gente me dice, ¿cómo tuviste esa idea de Urigi? Mira, si yo te presento la lámina esta, yo te digo, mira, desde que antes que existe Internet, ya yo estaba pensando en una comunidad de personas de buena voluntad para ayudar a personas de buena voluntad a concretar las cosas. Desde los inicios de Internet, ya yo estaba fascinado con la digitalización de la confianza que inventa Pierre Omidyar con eBay antes de que naciera Facebook. Yo ya soy hiperusuario del Internet antes de la aparición de Facebook. Y eso es muy importante e interesante. Yo veo llegar a Facebook, pero ya yo estaba presente en la web con eBay. Yo hice amistades en eBay. Yo me hice amigos en eBay. Entonces, si yo te conecto lo suficientemente con eficiencia, por supuesto, y con tiempo y con claridad, con el de dónde vengo, tú vas a confiar un poquito más en el donde yo quiero estar y me vas a escuchar quizás un poquito más sobre el donde yo quiero estar a futuro. Entonces, cuando una persona te presenta, por ejemplo, si tú vas a una entrevista laboral o una entrevista comercial, por ejemplo, aquí está ErcoClean. Si ErcoClean me dice, ¿por qué ustedes reparan aires acondicionados? Mira, nosotros estamos enamorados de los aires acondicionados desde que yo tengo 5 años. Cuando yo era niño, reparé mi primer aire acondicionado. ¿De dónde viene su expertise? ¿De dónde viene su pasión por los aires acondicionados? Y que me dices que quieres ser el primer operador de mantenimiento y de mentoría de sistemas de climatización en Venezuela, ya sea aire acondicionado de casa o de carro, porque vi que publicaste en Urigi la desinfección de los aires acondicionados de los carros que en este momento están parados y se están llenando de moho. Prendan su aire acondicionado todos los días, pues tú vas a conectar con esa empresa que se llama ErcoClean, porque vas a conectar con el pasado, con la narrativa de ErcoClean,
y por supuesto vas a conectar con el sueño de esa empresa de posicionarse como líder regional, internacional del mantenimiento de aire acondicionado. No tiene que ser algo muy esotérico o muy ciencia ficción para que tú vayas comprendiendo a dónde quiero ir. Entonces, para tú entrar en la zona de potencial, tienes que tomar en cuenta que tienes dos cositas que deben suceder en el hoy. En tu presentación, yo te voy a decir en 2 segundos, yo quiero posicionar a Urigi como una alternativa digital a Facebook dentro de los próximos 5 años. Si yo quiero que eso suceda y que quiero que tú me escuches, yo te voy a decir que yo crecí en la Gran Sabana, en donde la confianza lo era todo. Yo te voy a decir que yo logré mi carrera en L'Oréal durante 20 años porque justamente crecí en un entorno en donde la confianza lo era todo. Yo te voy a decir que yo me apasiono por Internet hace 20 años porque entiendo que eBay estaba digitalizando la confianza. Y yo te voy a decir que hoy mi pasión por lo que estamos construyendo, mucho más allá de la blockchain, es la digitalización de la confianza. Y te voy a decir que Urigi es confianza digital y que eso no lo vas a conseguir en Facebook, porque Facebook no está construido bajo la base de la confianza. De hecho, este intercambio entre nosotros por Instagram está alimentando datos para la publicidad. De hecho, voy a recibir probablemente una publicidad de aire acondicionado, una publicidad o me van a empujar algún video de algún gurú que quiera hablar de cómo aumentar tu confianza, o de algún psicólogo o de algún coach. El modelo de Facebook es la publicidad. Muy bien, y lo han logrado y lo han hecho muy bien. Y a mí me encanta lo que estamos viviendo hoy en Instagram. Lo aprecio mucho y lo agradezco. Mi trabajo es ir mucho más allá. Es ir a la digitalización de la confianza. Y para tú digitalizar la confianza, pues me tienes que echar un cuento de tu vida, de tus experiencias o de un libro que leíste y me tienes que hablar de lo que quieres hacer. Y van a ver ahora que Urigi está creciendo muy fuerte, Urigi está creciendo a toda velocidad, entonces empiezan a aparecer usuarios que llamaremos troll o usuarios muy livianos, que publican una foto y ni siquiera logran formular una sola palabra. Pues ellos están tratando de obtener audiencia por multiplicación de publicaciones. Son spam o troll. Y esos spams en Urigi no son exitosos porque a Urigi no le interesa que tú publiques muchas cosas. Lo único que le interesa a Urigi es que tú conectes con la gente. Y para tú conectar, para que te respondan a los mensajes, para que colaboren con tu trabajo, para que te pongan quizás $1 de contribución en un proyecto o que adquieran uno de tus servicios, usted tiene que echar cuentos. Usted tiene que justamente incrementar el presente, el hoy, incrementarlo gracias a la digitalización de la confianza. Entonces, y le pido disculpas a todos los que estaban en Zoom porque se acabó el show de Zoom, y eran unos cuantos, eran como 30 personas en Zoom al final, pero no pude reconectarme. Entonces, lo que quiero compartir realmente con ustedes hoy es la importancia de ponerse en la zona azul comparado con la zona moradita. La zona morada es la zona de la frustración, la zona azul es la zona del potencial. En una sociedad de consumo y de hiperconsumo, de economía de crecimiento, no importa que estés en la zona de frustración, no importa que no te interese el pasado y que lo que tú quieras es el último iPhone 11. No importa que a ti no te interese la historia de nada, porque lo único que importa es que tú te pongas en una situación de poder trabajar para consumir. Y no importa si estás angustiado, estresado, si estás impaciente, y no importa si te sientes impotente. Lo que importa es tener eventualmente acceso al consumo, acceso al dinero para poder comprar cosas. Y mientras más te angusties, más vas a poder comprar cosas. Y mientras más te angusties, más vas a trabajar y más vas a ganar dinero. Y mientras más te angusties, más vas a consumir de todo. Y ahora, en la zona de potencial, angustiarse no sirve de nada. Preocuparse no sirve de nada. Si usted está preocupado porque aparezca una vacuna, a menos de que seas un científico que está realmente investigando sobre la vacuna del coronavirus,
no veo por qué te vas a preocupar porque hay o no una vacuna. No lo entiendo. No te entiendo. Porque si tú no tienes incidencia sobre ese elemento del futuro, que está en la zona del futuro, no sé si es para allá o para acá, bueno, será para acá, si me ven al derecho, en la zona de futuro, pues si tú tienes alguna incidencia sobre tu futuro, hoy tu futuro es cuál es tu preparación cultural, profesional, técnica, para justamente poder enfrentar lo que va a venir. Y para que por ejemplo, tú puedes en estos momentos aprender nuevos oficios. De hecho, yo ayer publiqué, me metí en un diploma, una certificación de primeros auxilios psicológicos en la Universidad de Barcelona. Eso está online. Es gratuito y pagas si quieres el diploma. Si pagas, creo que son $29. Si pagas, te dan el certificado, pero si no, es gratis. Primeros auxilios psicológicos. De la misma manera que hay primeros auxilios, respiración boca a boca, todas esas cosas, pues los hay a nivel psicológico. Masaje cardíaco, disculpa. Entonces los hay a nivel psicológico. Entonces yo me metí en eso porque me dije, bueno, si logro tener tiempo libre en el día, lo que sucede, bueno, déjame pasar ese certificado de la Universidad de Barcelona online en Coursera de primeros auxilios psicológicos. Ah, muy bien, Alberto. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy, si tú te preparas para eso, va a ser sumamente útil, vas a poder ayudar a un gentío, porque muchísima gente va a necesitar primeros auxilios psicológicos para poderse mantener más o menos productivo en el día a día con todo lo que está pasando. Así que los incito a inscribirse gratuitamente en Coursera en los primeros auxilios psicológicos. Eso es un elemento de perspectiva, ¿por qué? Porque si tú quieres ser pertinente justamente en ayudar a la gente a desarrollar su potencial en función de cómo ellos incrementan el nivel de confianza que le aportan a sus seguidores y en general a las personas que los rodean, pues vas a tener que apoyarlos también a nivel psicológico. Entonces yo personalmente y profesionalmente debo equiparme, debo tener esos elementos técnicos. Pero no es porque estoy angustiado por lo que va a suceder, es porque estoy totalmente concentrado en mi día a día. Y al estar completamente concentrado mira, otra que va a sacar su certificado, Cereza va a sacar su certificado en primeros auxilios psicológicos. Entonces, concéntrese en su hoy. Si usted se concentra en su hoy, nuevamente repito, no de forma divergente, no añorando el pasado y angustiándose por el futuro. Eso no es concentrarse en el hoy, eso es vivir mal. Vivir mal, comer mal, dormir mal, vivir mal. Bajan los sistemas de inmunidad y te enfermas seguro. Si usted se concentra en el hoy, pues usted debe echarme un cuento y contarme un sueño. Usted debe lograr y poder. Usted debe concentrarse realmente en su potencial. Y todos, o sea, yo me río mucho cuando hablan de edades y de, no, mira, tengo un buen amigo que me llamó hace exactamente 72 horas y me dice, Jan, ¿por qué no eres Mark Zuckerberg con 2.000 millones de usuarios? Digo, bueno, porque yo no soy Mark Zuckerberg, yo quiero hacer otra cosa, yo tengo otros planes. Ah, bueno, pero ¿por qué no eres Mark Zuckerberg? Bueno, te repito, yo no soy Mark Zuckerberg. Entonces él me está tratando de llevar, cuando lo ves en la zona de la frustración, él me está queriendo llevar, no por ninguna mala intención, pero me está hablando de algo del pasado, Mark Zuckerberg, 2004. Y me está diciendo, deberías angustiarte porque no tienes 2.000 millones de usuarios en Urigi. Entonces me lleva a la zona de frustración. Evidentemente que colgué el teléfono frustradísimo. Me dije, es verdad, me tengo que teñir el cabello y blanquear un poco la piel, quizás afeitar las cejas, ponerme unas pequitas. Me tengo que parecer a Mark Zuckerberg. Voy a estar sumamente frustrado, totalmente infeliz. Uno, no tengo 2.000 millones de usuarios y ustedes lo saben. Y dos, no soy Zuckerberg y ustedes lo saben también. Y me voy a poner a leer libros
de, wow, es verdad, entonces yo no soy ingeniero en sistemas, yo lo que estudié fue literatura moderna. Entonces, ni de broma que usted va a ser Mark Zuckerberg. Pero si yo te echo mi cuento, me voy a la zona azul y te digo, ok, no soy... Y te digo, ok, no soy Mark Zuckerberg, soy Jan, y Jan en la zona azul, en la zona de potencial, tiene muchísimos cuentos. Y quizás mis cuentos, evidentemente, dado el hecho, Cari, vi que publicaste en Urigi, te agradezco muchísimo, fue lindísimo. Ángela, qué bello que están volviendo. Entonces, si yo paso de la zona de sentirme frustrado, como les decía, por no ser Mark Zuckerberg, evidentemente que no tengo ni la edad de Mark Zuckerberg, ni el dinero de Mark Zuckerberg, ni el pelirrojo de Mark Zuckerberg, ni las pecas de Mark Zuckerberg, ni tampoco estudié en Harvard como Mark Zuckerberg, ni tampoco tengo 2.000 millones de usuarios como Mark Zuckerberg los tiene. Entonces, inmediatamente te fijas que inclusive tus amigos te llevan a esa zona de frustración, te llevan a esa zona de angustia, porque te dicen, wow, no eres Mark Zuckerberg. Y cuando tú te sientes frustrado, deprimido, impotente, tú te estás olvidando de las cosas de tu pasado, lo estás tirando a la basura. Y estás llevando también a la basura tus sueños y tu potencial. Entras en zona de impotencia. Si tú te pones ahora, vamos a hablar de la enfermedad del coronavirus o COVID-19, que es el nombre de la enfermedad. Entonces te digo, wow, ha habido muchas pandemias. Entonces, bueno, pero imagínate cuando teníamos una vida social normal. De hecho, te pones a ver una película y te entra la angustia porque ves a todo el mundo besándose y abrazándose y tú ahorita no lo puedes hacer. ¿Y cuándo va a salir la vacuna? Lo chévere es que todo el planeta tiene la misma angustia. ¿Y cómo va a ser? Y ahora están hablando de que van a salir del confinamiento. ¿Vamos a volver realmente a una vida normal? Pues no vas a volver a una vida normal. Entonces te angustias aún más angustiado estás. Entras en una zona de total frustración, de total impotencia. Si vamos a la zona azul, te puedo hacer exactamente lo mismo. Te voy a echar el cuento de todas las pandemias. Vamos a hablar de pandemia, de algo bien pandémico. Entonces, en zona azul, en zona de potencial, me voy a ir a los logros. ¿Cuáles son los logros de las pandemias? Que tus ancestros, probablemente todos sobrevivieron a la pandemia porque tú estás acá. Significa que todo tu linaje, todo tu ADN, toda tu familia sobrevivió a la pandemia porque tú estás vivo hoy. Eso significa que inclusive ha habido pandemias, si trabajas realmente en la narrativa, zona azul, ha habido pandemias en donde el 60% de la humanidad desapareció. 60% de todos los seres humanos desaparecieron durante ciertas pestes en el pasado. Y si hablamos de la gripe española, igual en zona de potencial, en zona de narrativa, vamos a hablar de la gripe española o de esa famosa pandemia de 1918, en donde más de 100 millones de personas murieron. Eso es narrativa, e inclusive con temas muy negativos, estás en zona azul de potencial, porque en vez de desesperarte y de hablarte de que, yo te puedo decir, en zona de frustración, wow, murieron 100 millones de personas en 1918, quiere decir que en zona de frustración, en la zona moradita de abajo, pues pueden morir otra vez 100 millones de personas. Entonces te angustias mucho más. Si hablamos en zona de potencial, te voy a decir, wow, hubo una pandemia en 1918 donde no había ni el X% de lo que tienes hoy a nivel de investigación médica, a nivel de hospitales, a nivel de doctores. No habías nada, no tenías ni siquiera algo que se pareciera a la tecnología actual. Pues murieron 100 millones de personas. Ha habido muchísimas otras pandemias. Te he hecho el cuento de todas las pandemias. Y te digo que muy probablemente y con toda seguridad vamos a sobrevivir a esta pandemia y seremos mejores luego de esta pandemia. Entonces,
te voy a plantear justamente lo que más nos interesa a nivel prospectivo es a qué se parece la humanidad que en estos momentos está cuajando. ¿A qué se parecen ustedes en estos momentos a nivel personal, a nivel de generosidad, a nivel de impacto social, a nivel de ganas de hacerle bien a los demás, a nivel de ser más solidarios, a nivel de pertenecer a una fundación? ¿En qué se parecen ustedes a nivel de aprender? Yo quisiera hoy también trabajar con gente como la gente de Coursera. El e-learning es algo que debería crecer de manera exponencial. Vamos a darles otro ejemplo de zona de frustración y de zona de potencial para justamente trabajar tu propósito. ¿Qué es tu propósito? Es a dónde quieres ir, a dónde te quieres dirigir, dónde está tu valor esencial, dónde está tu visión. Y es forzosamente algo que se proyecta hacia el futuro. Entonces te diría, vamos a hablar de la hotelería, que aquí tengo un amigo hotelero que amo. Vamos a hablar de los viajes, de la industria de los viajes, que hoy está devastada. Es una catástrofe total. Es una gran depresión. Entonces, gran recesión. La gente se anularon empleos, los hoteles están vacíos, los aviones no vuelan. Hablemos de los viajes. En zona de frustración, la zona morada de abajo, bueno, antes llenábamos un Airbus A380 con 600 personas. ¿Qué va a pasar? Estoy muy angustiado, tengo que reinventarme. Entonces vuelve esa palabra que tanto odio de reinventarse. No se reinventen, pasen en zona de potencial. Porque si tú te quieres reinventar, vas a entrar en zona de angustia, en zona de frustración y vas a perder todo lo que has trabajado, todo lo que has construido. Seguimos en la industria de los viajes y pasamos a la zona azul, zona de potencial. Pues evidentemente el turismo, los viajes se han desarrollado muchísimo. Hoy los viajes son economía colaborativa gracias al trabajo que ha hecho Airbnb. Los viajes son más seguros. Las empresas y los operadores trabajan con mayor ética. Hay temas de preservación del medio ambiente, hay temas de seguridad, hay temas de trazabilidad, hay temas de formación, hay infraestructuras muy importantes, hay temas de higiene también, hay temas que han desarrollado mucho viajes a la carta, viajes personalizados. La tecnología también, transformación digital, pero también tecnología de aviones, etcétera, 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 etcétera. Entonces, los viajes en la narrativa se han desarrollado muchísimo. Hablemos en prospectiva. Justamente se los dije. ¿Qué va a pasar? Bueno, evidentemente con distanciamiento social vamos a trabajar muchísimo más un turismo asociado a la naturaleza, al distanciamiento justamente, para preservar tu salud. No vas a poder estar aglutinados en condiciones de justamente masivas, de viajes masivos. Entonces vas a trabajar muchísimo más temas a la carta, temas de individualización, de productos realmente muchísimo más específicos. Entonces, todo lo que ha pasado en economía colaborativa te va a ayudar muchísimo. Airbnb nos ayuda muchísimo a identificar nuevos destinos, nuevas formas de desplazar tu domicilio, inclusive de viajar a tu casa, pero de viajar a mejor que tu casa. Entonces vas a poder concentrar tú hoy en cómo nos preparamos para ofrecer viajes en un contexto diferente que ha dejado la pandemia. Y se vuelve mucho más interesante trabajar en todo justamente. Si volvemos a los temas de planificación, vas a tener que planificar, evidentemente que sí, pero vas a planificar en función de un razonamiento prospectivo, en función de traerte el futuro de manera concreta al tiempo presente. Tienes que visualizar completamente el futuro. De eso se trata, trabajar tu propósito. Entonces, vamos a volver un poco a la lámina inicial, que es mi lámina para cerrar esta presentación. Ya sea a nivel personal, a nivel grupal, a nivel colectivo, a nivel empresarial o a nivel profesional, planteen esta línea, pongan el COVID-19, vieron que lo puse aquí, está el logo, y empecemos a razonar hacia adelante. Entonces, evidentemente, yo había puesto antes de la cuarentena, antes de la enfermedad del coronavirus, había puesto el tema de mi viaje a Marte a mis 70 años,
Quizás voy a tener inclusive que adelantar ese viaje, porque evidentemente que los planteamientos de Elon Musk sobre colonización de Marte van a ser todavía más pertinentes, porque el planeta se nos queda pequeño. Si vamos a tener que distanciarnos más, pues ¿por qué no hacerlo también con el planeta Marte? Quizás habrá más proyectos espaciales y se va a acelerar, por dar un ejemplo que a mí me fascina, se va a acelerar la industria de los viajes espaciales. De la misma manera, si hablábamos de otro de mis proyectos, da la casualidad que otro de mis proyectos es ir al Polo Sur, pues va a ser quizás un turismo muchísimo más accesible, porque con muchísimo más distanciamiento, y va a ser muy buscado y se va a desarrollar mucho más, porque evidentemente vas a estar menos expuesto en la Antártida que en un viaje a Pekín. De la misma manera, todos mis proyectos a futuro, como les decía, pues en estos momentos de aceleración digital en donde Urigi se está desarrollando tan rápido, voy a tener que plantear más proyectos asociados a la expansión de la red, a la expansión de la aplicación. Entonces se van a acortar mis tiempos y voy a tener que quizás empujar un poquito esos viajes para consagrarme a Urigi plenamente, porque Urigi me está dando muchísimo trabajo en el 2020, en el 2021, capaz que en el 2025 ya estamos compitiendo con las plataformas dominantes hoy. Entonces, cuando tú escribes esa línea y cuando realmente empiezas a ver tu futuro como un cuento también, y no solamente verlo como algo resultante de una previsión, sino que es algo que vas a trabajar como un programa que ya existe, échame el cuento de tu futuro. Háblame de dónde quieres estar. Cuéntamelo. Y cuéntamelo ahora para entrar en la zona de potencial, en la zona de acción, en la zona convergente de poder sentirte realmente que lo que tú puedes hacer es porque tú has logrado hacer cosas. Eso es ser más feliz, sentirte mejor y ser más convergente, más coherente en tu zona de potencial y hacer que hoy cuente mucho más porque solo tienes hoy. Así que si quieren hacerme algunos comentarios acá, vamos a ver si leí todo, puedo responder. Turismo local, muy bien, Ángela, totalmente. El turismo local es muy, muy importante. En los ejemplos anteriores son crisis que se dan en un lugar específico. Sí, bueno, todas las crisis importantes que recordamos son globales. Las guerras mundiales son globales. La gripe española mató gente, de hecho se inició en Estados Unidos, también en aquella época se trató de esconder dónde se había originado y mató a muchísima gente en todo el planeta, en la India también. Entonces son temas globales. Y cuando te digo que 60% de la humanidad murió en el siglo XV, no sé cuándo, pues en aquella época el global era lo que hoy llamaríamos local. A ver, ¿quién más me pone acá? Muy inspirador. Muchísimas gracias. Batquiza. Lo lees al revés. Muy bien, tienes razón, Ángela. Lo estoy leyendo al revés. Ella conoce muy bien el tema de Instagram. Sigo leyendo acá. Pueden preguntar más cosas si quieren. Ya terminé mi presentación. Se las voy a dejar grabada. La voy a subir a YouTube, a Urigi, por supuesto. Ya la pueden visualizar en Instagram. Y mil disculpas a los que estaban en Zoom porque no pudimos seguir en Zoom. Ahí bello, cada día será más requerida las normas de calidad en la satisfacción de nuestros clientes. Totalmente. Los temas de calidad que generan confianza son claves. Todo lo que es ISO 9001, todas esas cosas son fundamentales. Pero eso tiene mucha importancia en tu narrativa, en tu storytelling. Porque si tú vas a ofrecer algo, vas a tener que mostrar que preparaste esa torta con guantes, con tapabocas, en procesos de higiene óptimas, de empacado óptimo, de sobreempaque óptimo. Muy importante. Jan, ¿cómo ves el futuro del mundo corporativo? ¡Wow! Sí, mira, leerse el libro de Arun Sundarayan, La economía compartida, de Sharing Economy. El subtítulo se llama El fin del empleo.
Lo que estás viendo en Estados Unidos es sencillamente aprovechamos la crisis para decirle a todo el mundo que ya no tienen trabajo. Los temas de las crisis aumentan, enfatizan fenómenos ya preexistentes. Desde mi experiencia, Ángela, te digo que hay que prepararse a que el empleo va a desaparecer. Va a desaparecer por varios temas. Sí, al final todo se va a resumir en confianza, totalmente. La confianza es también blockchain, ¿no? Es certificación de la confianza, es certificar que algo es real. Si yo te digo que crecí en la Gran Sabana, tú tienes que certificar que eso es verdad. Si yo te digo que pasé 20 años en L'Oréal, tú tienes que certificar que eso es verdad. Entonces, Ángela, el mundo corporativo no es que va a desaparecer, ya desapareció, pero desapareció de una cierta forma, por supuesto. Ya vamos a trabajar, evidentemente, todo lo que es empleo de oficina ahora será empleo de oficina desde casa. Eso tiene implicaciones sobre el mundo corporativo. El trabajo en remoto tiene implicaciones porque también el que trabaja en el restaurante va a trabajar remoto porque va a cocinar para hacer más deliveries, más entregas. Entonces trabaja en remoto porque no le vas a ver la cara al cliente de la misma manera. Esperen que empiecen a haber repuntes de contaminación para que vean cómo se comporta el tema de la reapertura y de la nueva normalidad. Es muy importante. Pero también hay un tema más profundo que eso. Es que si tú trabajabas desde casa en estos momentos en óptimas condiciones o quizás en condiciones inclusive mejores que trabajar en oficina, no tienes la misma cantidad de tiempo perdido en transportes, tiempo perdido en pausas de almuerzo, etcétera, pues se reorganiza una productividad muchísimo mayor y muchísimo más interesante a nivel económico. O sea, si tú le preguntas a una empresa que tenga 2 dedos de frente de organizarse para que sus colaboradores trabajen en remoto o seguir alquilando con precios muy elevados de mantenimiento, alquileres, todo lo que supone tener oficinas, pues te digo que conviene mucho más pagarle mejor a la gente que se quiera quedar en remoto, les pagas mejor. Casi que, mira, todo lo que no pago de alquiler de tu puesto de trabajo te lo revierto en salario. Ya eso es el inicio de que todos nos volvemos freelance, de que todos nos estamos volviendo autoempleados. Cuando tú trabajas desde casa y que el nuevo normal es ser productivo desde casa, pero te das cuenta que como no pasaste 2 horas en un metro, pues puedes quizás estudiar algo nuevo, aprender algo nuevo, ofrecer algo nuevo. Tu jefe no está viendo que tú no tienes otra computadora prendida y que estás ofreciendo algo nuevo. Entonces, imagínate tú el empleo laboral presencial, o sea, el empleo presencial en donde te están vigilando un poco. Aquí no te está vigilando nadie. Tú haces tu trabajo, lo haces bien, eres productiva, eres productivo y puedes hacer 1000 otras cosas. Puedes hasta hacer un pan al horno mientras estás haciendo una videoconferencia o 10 minutos de pausa en el Excel para ir viendo cómo va tu pan, vender tu pan y sigues en ese sentido. Entonces sí, el mundo corporativo está cambiando completamente. Entonces se está transformando. No diría que desaparece, pero se transforma profundamente. El viaje del héroe, y ese somos nosotros, a contar nuestras historias y conectar y recordar nuestro futuro. No se olviden, para no entrar en zona de angustia y de frustración, debemos recordar el futuro. Ahorita estás viendo clases online y te sientes mucho más productivo, evidentemente. Yo también agradecido, María Marité. Sí, gracias Ángela, gracias a ti. Primeros auxilios psicológicos, sí, están también en Coursera, es gratuito y lo ofrece la Universidad de Barcelona. A estudiar en Coursera, muy bien, a estudiar todos en Coursera, en Urigi también pueden estudiar. Hay personas que se están poniendo las pilas, tú puedes colaborar con ellos y te ofrecen clases personalizadas en Urigi, está llegando. Los quiero muchísimo, les agradezco mucho este momento, les dejo acá esto grabado y de verdad que los felicito, siento que he tenido una audiencia éclairée, como dicen en francés, brillante, con muchas capacidades, de verdad que los felicito, los invito por favor a trabajar su lámina, su cuento de vida y sus cuentos de sueños. Antes de entrar a Urigi, hagan esta lámina, la haces con un papel y lápiz, haces una línea, pones 0 en una esquina y puedes agregarte unos años en la otra, ponte 120 años si quieres. Ramón, gracias a ti. Te puedes poner de 0 a 200 años.
Si quieres ser un poco ciencia ficción, te vas a renovar el cuerpo, a transferir a otro organismo si viste una película de ciencia ficción. Pero de 0 a 100 años, como ustedes, gracias por lo de Epicentro de Innovación, Wilmer. Muchas gracias, es cierto, así lo quiero y así lo queremos todos acá. De 0 a 100 años, ¿qué has hecho y qué vas a hacer? Dibújalo, sueña un poco. Eso es más útil que todos los cursos de motivación y de automotivación y de happiness. Es para ser más felices. Y para ser más felices, concéntrense en el presente, pero un presente productivo, con muchas cosas que quieres hacer y muchas cosas que has hecho. Y trata de trabajar un poco con ese jueguito de los puntitos que llevas de un lado a otro. Conecta tus recuerdos con tus sueños. Trata de conectar las cosas. Quiero hacer esto. Mira, te pongo un ejemplo muy sencillo. Monboy, que hacen postres increíbles. ¿Por qué son exitosas? Porque ellas te hablan de un fondant au chocolat con la receta de la bisabuela. Entonces, tú quieres ese fondant porque ese fondant está conectando con la receta de la bisabuela. Funciona igual con el terroir. Yoga para llevar. Yoga para llevar te hace conectar toda su infancia y juventud en la Gran Sabana con la práctica del yoga y con la meditación y con el proyectarte y concentrarte en el ahora. Entonces conectas. Tú conectas cuando la gente te echa un cuento y te cuenta un sueño. Cuando conectas, por ejemplo, todos los productos del terroir en Francia, un buen vino, un buen queso, te están haciendo una narrativa muy poderosa que o sea, tu forma de conectar con el sueño de ese queso es que te lo quieres comer. Como cuando tienes un buen sommelier que te propone un buen vino. Tú todavía no has probado el vino, pero te dice, te echa todo el cuento de ese vino y te lo lleva al paladar y te dice qué va a pasar en tu boca cuando lo vas a probar. Toda la pirámide de sabores. Eso es prospectiva. Cuando tú hablas de los sabores de algo, por ejemplo, yo te digo, te voy a hablar de un buen vino. Te voy a hablar de los taninos, de los acentos de chocolate o de no sé, un perfume floral. O sea, te hablan de un vino y tú estás viendo las flores en tu boca. Eso es prospectiva. Eso te hace soñar. Por eso te provoca tomarte un buen vino. Tú conectas, en la comida es muy concreto. En la comida tú realmente estás en un storytelling. Pero también estás en una visión prospectiva, porque ¿cuál es la perspectiva del plato de comida? Comértelo. Ese es el sueño del plato de comida. El futuro de una buena gastronomía es que tú te la comas y que tú lo disfrutes cuando te lo comes. Entonces todo el arte de un Michelin 3 estrellas, todo el hoy de un Michelin 3 estrellas, es decirte, mira, cada uno de estos ingredientes yo los fui a buscar personalmente. O sea, cada tomate tiene nombre y apellido. Oh, sí. Este tomate es un tomate de árbol que crece a partir de 2000 metros en Galipán. Es un tomate muy específico. Que además crece, ese tomate se fecunda por la misma abeja que fecundó la fresa que crece al lado en el mismo campo de Galipán. Ya tú ahí dices, ¡oh, yo quiero ese tomate! Entonces, solamente la historia del tomate te está haciendo conectar con el sueño del tomate, es que tú te lo comas y que para ti sea un sabor excepcional. Entonces, el éxito está en agarras esto que se llama narrativa, el cuento, y esto que se llama el sueño, y usted me los combina y me los pone juntos. Cuando los abraza juntos, hacen cosas increíbles. Los quiero mucho, les deseo una excelente noche de sábado y un excelente domingo. Chao. Hoy les quiero hablar del propósito. Porque hay momentos en donde te das cuenta de muchas cosas, en donde finalmente sientes que hay un gesto. Para mí el gesto de mi papá, de mi mamá, de mi familia tuvo muchísima importancia. Yo crecí en la Gran Sabana y pude crecer en un ambiente realmente excepcional. Y me di cuenta poco a poco que tenía que recordar y reconectar con mis raíces, que también tenía que, de una cierta forma, lanzarme a la aventura, darme esa libertad y esa eternidad que me merezco, construir mucho más, construir
de verdad, un equipo para transmitir. Y transmitir significa también, para mí, darme cuenta, despertar completamente. Y ese despertar fue un proceso de construcción también. Fue un proceso de darme cuenta dónde estaba mi lugar y dónde no estaba mi lugar. También me pude dar cuenta de la sencillez, de que había que capturar el presente, que solo tenemos ahora, y que había que observar muchísimo más. Observar hacia el cielo, hacia arriba, darse cuenta de todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor, para sorprender mucho más. Sorprender es mucho trabajo, es un trabajo de construcción. Innovar es también aceptar el legado de los que te han precedido. Ese es mi propósito, esa es mi vuelta a lo esencial. ¿Lo derechito? Derechito. No, ahorita no.